Hola, bueno, vamos a continuar con la tercera y última parte de la clase sobre desarrollo tecnológico y soberanía. En la primera parte, haciendo un repaso, analizamos las características del estilo tecnológico actual, lo que llamamos la tecnociencia en el capitalismo global, sus consecuencias para el mundo y en particular para los países periféricos. En la segunda parte discutimos las posibles características que podría tener un estilo tecnológico soberano en el marco de un proyecto nacional y latinoamericano democrático y participativo basado en la preservación de la vida, en un equilibrio sustentable con el planeta, en la distribución de la riqueza y en la ampliación de derechos. En esta tercera parte presentaremos una serie de propuestas para implementar esta alternativa tecnológica soberana en la coyuntura actual. Las propuestas que vamos a presentar son parte de una elaboración que hemos hecho en nuestra cátedra libre Ciencia, Política y Sociedad. Algunas de ellas las hemos publicado en nuestra revista y probablemente ustedes ya las conozcan. Pero vamos a hacer un repaso más detallado. En primer lugar, lo que queremos destacar es la necesidad de poder contar con un Estado emprendedor que desarrolle políticas sectoriales en ciencia y tecnología. Y para eso es necesario impulsar y consolidar el crecimiento de aquellas áreas estratégicas que involucran recursos y capacidades científico-tecnológicas y que en diferente grado ya se han ido configurando en el país. Entre ellas, en primer lugar, el área de salud, la producción pública de medicamentos, la energía nuclear, el desarrollo aeroespacial, aeronáutico, naval y ferroviario. Son áreas en las cuales hay capacidades, hay historia y hay condiciones para poder desarrollar un modelo de ciencia y tecnología que esté puesto al servicio de las necesidades de nuestra sociedad. Por otra parte, consideramos necesario que se produzca una conformación de entornos institucionales y empresariales de aprendizaje, escalamiento, desarrollo e innovación con metas tecnológicas que estabilicen instituciones y desempeño de empresas. Este concepto de metas tecnológicas es importante, probablemente también ahora en el contexto de empezar a pensar situaciones en las cuales podamos tener una estrategia del tipo de problema-solución. Por otro lado, es importante promover la creación de empresas estatales. Hemos hablado de Vicentín, es un claro ejemplo, públicas o mixtas, pero no solamente en áreas que son vitales como el área agropecuaria, también en áreas que se cuenta con otras capacidades científico-tecnológicas y activos estratégicos, por ejemplo litio, biotecnología. Aquí el modelo de empresas del Estado fuertes que puedan orientar y que puedan ser de alguna manera referencia en la temática resulta clave para poder pensar políticas soberanas. Por otro lado, es necesario elaborar estrategias científico-tecnológicas para darle agregado de valor a las industrias extractivas, como la pesca, la minería, el gas y el petróleo. Ahí las tecnologías organizacionales aparecen como claves para poder generar este valor agregado en este tipo de industrias. Un aspecto importante y clave es utilizar el poder de compra del Estado para apuntalar y dinamizar las empresas de base tecnológica y la producción local de tecnología. Y para eso es importante impulsar lo que se llama las compras públicas de tecnología. A ver, vamos a aclarar un poco esto. Compras públicas de tecnología significa que estas se realizan cuando una entidad pública aprueba el pedido de un producto o un sistema que no existe en ese momento y que se requiere para el desarrollo de una tecnología nueva o para mejorar una ya existente. A ver, imaginemos en una situación como la que tenemos en este momento con el COVID. Supongamos que existe una cierta capacidad de producir algunos insumos. El Estado, pero que esos insumos
no cumplen con las características o con las condiciones que actualmente tenemos. Entonces requieren alguna forma de intervención o de desarrollo tecnológico. En ese contexto el Estado llama a convocatoria de presentación de propuestas y las industrias de alguna manera proponen o anticipan posibles proyectos que tienen que ver con el desarrollo de una tecnología nueva o una mejora de la ya existente. Esta opción de financiamiento permite apoyar soluciones tecnológicas para áreas estratégicas. ¿Cuál es la novedad de este mecanismo de compra? Está en que la licitación se realiza a través de definición de funciones y objetivos. Necesito esto con estas características. Y el producto no está definido. El producto en definitiva es definido por quien se presenta a la licitación. Ese producto debe cumplir con estas características. En otras palabras, se sabe lo que se necesita, pero no cómo se lo va a resolver. Esta política ayudaría a que la industria nacional y especialmente las pymes desarrollen autonomía tecnológica y se creen consorcios entre instituciones públicas y empresas, hablamos de públicas, mixtas o privadas, de modo de promover la sinergia entre actores productivos y el sector científico-tecnológico. Por otro lado, se hace necesario el enraizamiento del sector científico-tecnológico y su articulación con gremios, movimientos sociales, actores de la economía popular solidaria y grupos empresariales. En este sentido, probablemente la pandemia nos está dejando una serie de enseñanzas y una serie de experiencias interesantes para poder efectivizar más a fondo esta articulación. Asimismo, se hace necesario utilizar las capacidades de incentivo y disciplinamiento del Estado para promover conductas y valores empresariales y de ciencia y tecnología virtuosos. Estamos hablando de una cierta actitud, digamos, estamos pensando en un Estado fuerte, activo, que imponga políticas, que oriente y que establezca las condiciones en que esas políticas se tienen que efectivizar. Reformular el papel del Estado y la ciencia y la tecnología para generar eslabonamientos locales virtuosos y agregación nacional de valor en áreas de la actividad privada como software, siderurgia, cemento. Y un aspecto importante es tener una política exterior que acompañe a estos sectores estratégicos y acompañen a esta política. La necesidad de generar capacidades en políticas tecnológicas y de gestión de tecnología a nivel de la Cancillería, a nivel de nuestro ámbito diplomático y de gestión a nivel internacional. Por otro lado, proponemos el fortalecimiento de la economía popular mediante la ciencia y la tecnología. Esto hemos hablado ya algo de eso. Lo que proponemos es impulsar el desarrollo de tecnología para la producción popular mediante la dupla economía solidaria a tecnología social, brindando acceso a estos sectores a tecnologías de gestión y comercialización, el manejo de fuentes de energía alternativa para pequeños espacios de producción, la automatización de procesos sencillos, el tratamiento de residuos o efluentes. Bueno, hay un montón de problemáticas en las cuales la posibilidad de realizar este tipo de transferencia es muy amplia. Hay muchas experiencias realizadas y que se están efectivizando, en particular algunas incluso institucionales como las del INTI y el INTA, que son un antecedente y una referencia en este sentido. Por otro lado, se pueden utilizar tecnologías de acceso libre, no sometidas a patentes, que se emplean desde hace tiempo en países centrales, y a partir de ahí articular actividades con la educación técnica secundaria y terciaria y las universidades, que pueden dar aportes muy importantes a través de áreas de extensión o directamente de proyectos de investigación y de servicios muy concretos a este sector de la sociedad. También es importante utilizar la creatividad de técnicos, obreros calificados, campesinos, pequeños empresarios y inventores populares, que son los que conforman muchas veces y sostienen las economías populares. Ahí volvemos a discutir esta idea de apropiarse de capacidades tecnológicas y ponerlas en juego.
Y un aspecto muy importante que queremos destacar es el proyecto de ley de promoción de transferencia de tecnología a la producción popular, presentado en el Congreso Nacional por el IPP, digamos, básicamente el IPP, el Instituto para la Producción Popular, con Enrique Martínez a la cabeza, que propone, entre otras cosas, la idea de que las universidades, que las mutuales, cooperativas, los sectores de la economía popular solidaria puedan hacer consultas, puedan tener asesoramiento gratuito por parte de las universidades y que las universidades estén habilitadas específicamente para hacer este tipo de asesoramiento. También proponemos la contribución de la ciencia y la tecnología a la redistribución de la renta agraria. Este es un tema clave, es un nudo gordiano que hay que empezar a resolver, y en ese sentido, sobre todo para pensar que el modelo de agronegocios imperante, que se desarrolla según cadenas globales de valor, no le deja a la Argentina, no le deja a nuestra sociedad los recursos necesarios para poder efectivamente poder propender a un desarrollo equilibrado de la economía nacional. Y el Estado en este proceso ha sido capaz apenas de captar una parte de la renta agraria mediante impuestos a la exportación. Y esto no alcanza. Entonces nosotros proponemos establecer una serie de medidas para poder darle a este ámbito una mayor relevancia, donde el sector científico-tecnológico pueda darle una mayor relevancia al peso del Estado en este ámbito. En particular, establecer una estrategia específica para el fortalecimiento mediante ciencia y tecnología de las industrias de maquinaria, farmacología agrícola, procesamiento de materias primas de origen agropecuario, sobre todo porque la Argentina tiene experiencia sobrada en estas áreas. Después, implementar una política soberana en materia de semillas, genética animal y vegetal, mediante la creación de un banco público de germoplasma y una reforma a la ley de semillas que permita proteger el conocimiento y la producción nacionales, evitando la cartelización de los proveedores y comerciadores. Asimismo, revisar las estrategias de patentamiento y comercialización de los desarrollos agrobiotecnológicos realizados en organismos públicos, para que el Estado pueda recaudar efectivamente los beneficios derivados de la innovación. Y finalmente, proteger y fortalecer a la pequeña y mediana producción familiar mediante la capacitación técnica, el desarrollo y provisión de tecnologías acordes a su escala y el agregado de valor en origen. También pensamos que tenemos que encarar el problema de los recursos naturales con un uso sustentable y sobre todo con una política de monitoreo ambiental. Y esto es un punto complicado porque en general hay bastante desconfianza en la sociedad sobre este tipo de problemáticas. Y para eso entonces proponemos impulsar la creación de un Observatorio Nacional Ambiental que, si bien dependa del Estado, sea independiente, sea autónomo, que esté destinado al estudio científico, interdisciplinario, público, transparente y confiable sobre la sustentabilidad socioambiental de las diferentes cadenas productivas. Su principal finalidad debería ser el monitoreo ambiental de la explotación de los recursos naturales. El trabajo de este organismo debería garantizar mecanismos de participación ciudadana y fortalecer el trabajo de las agencias provinciales y organismos de regulación. Un aspecto fundamental para pensar en soberanía es la cuestión de los derechos de propiedad intelectual, un tema hipercrítico. Y ahí entonces, para pensar en esto, la Argentina adhiere a muchos convenios vinculados con derechos de propiedad intelectual que verdaderamente nos afectan negativamente. Por lo tanto, se hace necesaria una revisión de los términos del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio desde una perspectiva estratégica nacional, lo que supone, obviamente, rediscutir la ley de patentes, el régimen legal de la propiedad intelectual. Por otro lado, la configuración de los derechos de propiedad intelectual es una limitación para el desarrollo de los países dependientes como el nuestro. Esto significa que los países centrales producen a través de los derechos de propiedad intelectual un encorsetamiento
para la capacidad y la posibilidad de desarrollo tecnológico de los países periféricos. Un aspecto que fue bastante crítico, afortunadamente parece que pasó la ola, pero todavía a través de las unidades de vinculación tecnológica y de ciertas políticas que se desarrollaron en el ámbito científico-tecnológico, fue esta idea de incentivar ingenuamente a los científicos a patentar, a transformarse en empresarios a los científicos y a patentar así medio sin ton ni son. Los patentes se volvieron en el ámbito científico en algún momento como los papers. Si uno no patentaba no podía ascender en sus respectivas carreras. El patentamiento es un aspecto que requiere hacerlo en el marco de estrategias que permitan al país la captación de los beneficios derivados de esas patentes y de esas posibles innovaciones. Por otro lado, proponemos impulsar una política de innovación que combine diversas estrategias en el sentido del mix tecnológico que había propuesto Jorge Sábato en la década del 60. Y también se hace necesario generar un cambio cultural en el sector científico-tecnológico. Necesitamos contraponer a la formación de recursos humanos tecnocrática, meritocrática y cientificista que hoy impera en nuestras universidades una formación crítica y comprometida con la utilización del conocimiento en la resolución de los problemas del país. Y para eso es necesario crear espacios de formación mediante la inclusión de cursos, seminarios y capacitaciones en el grado, posgrado y en el ejercicio profesional que contengan, entre otros contenidos, una reflexión sobre la responsabilidad social de la actividad científico-tecnológica y las implicancias éticas y políticas de las investigaciones y desarrollos, la importancia de adoptar una mirada crítica sobre el quehacer científico-tecnológico. Esto requiere un cambio cultural, y ese cambio cultural empieza por los más jóvenes. Por otra parte, es necesario dar participación en la formación y capacitación a instancias no formales, por ejemplo, capacitación en empresas del Estado o en organizaciones populares que puedan aportar sus conocimientos en este sentido. Y ya lo hemos mencionado, pero una vez más vale decirlo, darle más lugar a las ciencias sociales en el diseño de las políticas públicas y en la producción de conocimiento sobre la realidad de las economías regionales. Un aspecto que consideramos relevante y que, como ya lo vinimos discutiendo, se ha hecho evidente con la experiencia de la unidad COVID del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es generar un financiamiento a proyectos orientados por demandas. Este concepto de problema-solución. Es importante que se realicen convocatorias públicas para subsidiar proyectos estratégicos a problemas definidos previamente por demandas socioproductivas. Se trata de problemas en los que se define lo que se necesita y se convoca al sector científico-tecnológico a proponer soluciones. Además de la experiencia del COVID, está la experiencia de la lucha contra el hambre, que casi no tuvo desarrollo porque se vino la pandemia encima a principios de año. Pero también hay otras experiencias como los proyectos de innovación y transferencia en áreas prioritarias de la provincia de Buenos Aires que se desarrollaron en el año a principios del 2016. Bueno, aquí hay todo un área muy importante para pensar en esta modalidad de problemas de políticas para resolver problemas por misiones, o se llama políticas por misiones, o también la idea del concepto de problema-solución. Y en estos proyectos la evaluación normalmente no está guiada por la originalidad de la propuesta, sino por su factibilidad, su impacto y sobre todo porque implica digamos, etapas muy rápidas para la resolución de problemas con metas muy concretas. Finalmente, se hace importante mencionar que no hay que perder la perspectiva, aunque hoy parezca difícil, de pensar en construir un estilo tecnológico común en Latinoamérica y tener un proyecto estratégico regional para el desarrollo de nuestro continente. Ese posible proyecto estratégico regional debería estar basado en el intercambio de tecnología intermedia, basado en la cooperación entre países, lo que llamamos integración sur-sur,
aprovechando experiencias locales. Por ejemplo, instalando plantas completas, transfiriendo conocimientos y enseñando a gestionar todos los elementos de la cadena productiva. En vez de exportar un producto final, se exporta a la fábrica, se ayuda a desarrollar la cadena de proveedores en otros países, se enseña a la gente a fabricar. Bueno, hay muchas experiencias de este tipo realizadas en los años anteriores, sobre todo en la década entre el 2005 y el 2015. Hay algunas experiencias interesantes realizadas entre Argentina y Venezuela, desarrolladas con el asesoramiento del INTI. Son elementos a tener en cuenta para pensar en esta posible integración entre nuestros países. Finalmente, quiero cerrar esta clase con un concepto de Jorge Sábato que quizás sintetice la problemática con todos sus componentes, que dice que mientras la ciencia transcurre en un aséptico laboratorio, el proceso social del desarrollo tecnológico transcurre en un espacio de intereses contrapuestos. Los actores del drama tecnológico son políticos, empresarios, obreros, burócratas, científicos, tecnólogos, consumidores. Bueno, con esto cerramos esta clase. Muchas gracias por participar de este curso y seguiremos discutiendo este tipo de cosas próximamente.